La idea general de esta actividad es ver cómo podemos realizar un díptico, una página publicitaria, un tríptico de publicidad, o sea, maquetar una página que nos sirva como elemento de publicidad. Para eso vamos a utilizar el programa Scribus. Una vez elegido el Scribus, lo primero que deberíamos hacer es mirar en preferencias. Antes de iniciar nada, vamos a darle cancelar, le decimos archivo, preferencias, y vamos a ponerlo todos en centímetros porque nos resulta más cómodo a todos. Venimos a documento, le decimos que vamos a trabajar en centímetros. Si esto no lo tuviéramos así, simplemente lo podemos cambiar. Por defecto tiene puntos, nosotros vamos a ponerle centímetros o milímetros. Entonces podríamos hacer un tríptico, un díptico, una página simple. En este caso vamos a hacer una página doble. La primera página es derecha, la primera página es izquierda, etcétera. Es decir, la parte de adelante, la parte de atrás. Vamos a aceptar y ahora venimos a archivo, nuevo. Y efectivamente nos va a decir que es vertical. Yo le digo que es horizontal. Es decir, la página apaisada. Le vamos a decir que va a ser una página doble. Aceptar y aquí la tenemos. En caso de que no viéramos en algún momento la plantilla, siempre tendremos aquí para mostrar los márgenes, mostrar los marcos, imágenes, mostrar cuadrícula, guías, etcétera, etcétera. Podemos ajustar a la cuadrícula, no ajustar, ajustar a las guías y tal. Una de las cosas que más se recomienda es si esto tiene 29 centímetros y medio prácticamente, estaríamos hablando 29,4. Estaríamos hablando de 14,7. Entonces 14,7 aproximadamente aquí. Vamos a decirle que aquí, en esta zona, ahí, para nosotros sería el medio. Entonces el medio, hacia abajo, tendríamos unos 20 centímetros, que sería el centímetro 10. Entonces si nos ponemos en 14 y algo aquí, tendríamos aproximadamente, en esto, tendríamos aproximadamente que en la posición 10 estaríamos en la mitad de la página, y siempre es bueno tenerla marcada, y lo mismo haríamos aquí desde la 10, ahí 10, marcamos, y decir en el 14,4 aproximadamente ahí sería la mitad. Es para saber dónde tenemos el punto medio. Entonces esa página doblada a la mitad sería un díptico. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Aquí tenemos los márgenes, lo que nos va a respetar la impresora, y podríamos empezar a poner imágenes, etcétera. Entonces vamos a poner pequeñitas imágenes y después textos, etcétera. Entonces vamos a poner primero una imagen cualquiera, hago aquí, solicito una imagen y por ejemplo cojo obtener una imagen. En lo que es en software libre, en el tema número 2, hemos subido en lo que son recursos del Scribus, pues unas cosas de un colegio. Pues cogemos el logotipo, el logo de la consellería, del mismo instituto, cualquier cosa. Entonces, en este momento vamos a coger el logo, abrir, vemos que el logo no se ajusta, le damos propiedades de imagen y lo que tenemos que venir es a imagen, escalarlo proporcional para que nos pueda servir en ese. Una vez que lo hemos escalado, entonces sí que podemos jugar con el tamaño, ¿vale? Entonces esto podría ser lo que es el logo del instituto y vamos a poner, por ejemplo, 19º concurso de... Entonces venimos aquí y tenemos que escribir un texto. ¿Cómo escribimos un texto? Vamos a aprovechar para aprender editar texto o añadir texto. Si el texto lo tuviéramos escrito de algún lado, simplemente lo cogeríamos de aquí. Luego vamos a tomar de aquí algún texto para que veamos. Lo decimos aquí, vamos a hacer un texto, editar texto. Si el texto no le ponemos ningún estilo o le podemos crear un estilo, vamos a decirle que vamos a crear un estilo, editar estilo, añadir, nuevo. Y nos inventamos un estilo que sea título. Y este texto título, lo que vamos a hacer es que sea, por ejemplo, Verdana. Podemos ponerla cursiva, vamos a ponerle cursiva negrita. Vamos a aumentarle el tamaño, en lugar de 12 puntos vamos a ponerle 16. En lugar del color de la letra le vamos a poner azul. Y el fondo de la misma amarillo. Por poner colores simplemente para que se vea. Entonces, una vez que lo tengamos ahí, tenemos hecho un estilo. Vamos a guardar, aceptar. Entonces ahora vamos a aplicar el estilo a lo que nosotros queremos. Pinchamos aquí, título, y ponemos aquí 10ª Olimpiada de Matemática. Y al darle al OK, podríamos también ponerla centrada, sin centrar, etcétera. Vamos a darle al OK. Y ahí tendríamos 10ª Olimpiada de Matemática. Obviamente no cabe por el tamaño de la letra. Podemos hacerlo más grande. Y ahí ya la tenemos. Bien. Esta 10ª Olimpiada de Matemáticas podríamos hacerlo con un fondo. En propiedades nos venimos y le damos colores.
y vamos a ver que tenemos un fondo. Entonces vamos a coger un color de fondo. Aquí también nos tiene una serie de colores y supongamos que vamos a coger pues este color, el glossy brown. Vamos aquí, vamos a darle aquí. Vale, he cogido este, antes no lo había cogido, y podemos bajarle la opacidad para que sea menos claro, más claro, etcétera. Vamos a ponerlo menos claro. Bien, una vez que he hecho esto, podría hacer una cosita todavía más bonita, es decir, hacerle una forma a esto. Por defecto tenemos una serie de formas detalladas. Si yo cojo esta forma, me lo hará en redondel. Si le cojo esta forma, me lo hará en formato de flecha. Si cojo esta forma, veréis, me lo hace en formato cruz. Y así sucesivamente. ¿Vale? Podríamos utilizar cualquiera de ellas. Entonces, podríamos poner el espaciado, etcétera. O también podemos editar nuestra propia forma. Vamos a poner la cuadrada y vamos a editar forma. Lo primero que tenemos que hacer es crear nodos en los cuales vamos a hacer estirar. Entonces le digo, quiero editar un nodo. Ahí. Hay que darle aquí. Vamos a darle un nodo, otro nodo y otro nodo aquí. Vale, y ahora vamos a estirar esos nodos. Yo puedo estirar estos nodos como sencillamente tirando así por ellos, tirando así por ellos, y puedo hacer mis... Eso me está saliendo un poquito feo porque no tiene muchas diferentes formas. Hay algunas formas, reitero, prediseñadas que nos ayudarían perfectamente a hacerlo muchísimo más elegante. Estrellas, etcétera, 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 etcétera. Eso ya es una cuestión de cómo cada uno, si el texto está circunscrito, vamos a hacerlo todavía más. Vamos a hacerlo así, con un poquito más de forma, y que vaya cogiendo formas muy extrañas. ¿Vale? Entonces, vamos a poner lo que decía yo, era un texto. Podríamos poner tablas, polígonos, en este caso podríamos hacer una estrella. Le decimos que queremos hacer esto y le decimos, mira, quiero una estrella, y empezamos a jugar con la rotación, el factor, y puedo tener mi propia estrella solamente jugando con los valores. Una vez que haga ahí, efectivamente al pincharla, tendré una estrella con un color que yo podré modificar. No tiene por qué ser el negro, sino simplemente cambiarle, y quiero por ejemplo el color este. Entonces podría ponerle la estrellita aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta misma estrella podría hacer que fuera más transparente. En este caso tendríamos que estar jugando y en los colores tendríamos que bajar la opacidad. Y observa que efectivamente la estrella aparece, pero sin molestar para nada lo que sería nuestro dibujo. Entonces aparecería una estrella sobre nuestra... ¿Cómo ponemos un texto? Venimos aquí, le ponemos el texto hacia abajo. Imagínate que tenemos que copiar un texto que ya tenemos escrito en algún sitio. Le doy a añadir texto. Texto documento, por ejemplo, que tenemos ahí uno. Ahí tendríamos el texto de nuestro instituto que ya está redactado, etcétera. Luego viene cómo puedo cambiar ese texto. Editar texto, lo mismo que hice antes, simplemente le añadiría un estilo. Creo un estilo nuevo. Editar estilos, le digo, mira, vamos a crear un estilo nuevo. Y le voy a llamar texto casualmente o cuerpo. Entonces ese texto, podría decirle que es de 12, en lugar de timeline Arial, rounded, color rojo, lo que yo quisiera. Brown, por ejemplo, color brown, sin fondo, con fondo, etcétera. Entonces le doy a aceptar y aceptar. Entonces, simplemente ahora le digo que todas estas letras tienen el estilo cuerpo. Y además, una vez que le he dado a todo que tienen el estilo cuerpo, y esto también tiene el estilo cuerpo, automáticamente al darle veremos que efectivamente tiene el estilo cuerpo. A partir de ahí volvemos a repetir todo el proceso que teníamos antes. Es decir, las letras podían tener un tipo de forma determinada. Vamos a coger una, poniendo una serie de puntitos, uno aquí y otro aquí, y ya vamos a estirarlos directamente. Vamos a estirar así, y podía hacer, en el momento que lo, utilizando las curvas de Bezier,
podríamos ir haciendo diferentes a nuestro. Obviamente llegará un momento que nuestro texto no cabrá, lo tendremos que abrir un poquito más. Y ahí tendríamos, por ejemplo, nuestro texto que poniéndole un determinado fondo, etcétera, etcétera, pues podríamos hacer que nuestro texto tuviera una determinada forma. Esta es la manera como podría ir rellenando yo todo lo que es mi cartel publicitario.